sigue la W con esos temas que llaman la atención y que pasan tanto en nuestro país, Mauricio, y son pues unas entidades contratando temas absolutamente distintos de su naturaleza. En esta ocasión usted encontró un fondo de arte y cultura que está contratando nada más y nada menos que obras civiles en el departamento de Sucre. Cuéntenos la historia. Pues Lucas, se trata del fondo mixto. Vamos a mirar primero ese contrato, la apertura de esta licitación contractual para llevar a cabo esa construcción. Mire, ahí está la convocatoria que se está haciendo por parte del Fondo Mixto de Promoción de la Cultura y las Artes de Sucre. Esto es una entidad, pues, de las entidades que llaman la atención, Lucas, y que en algunas ocasiones aquí hemos llamado contrataderos, porque no sirve más sino de intermediarios. De forma para respetuosa, contratar. ¿no? Sí, claro, sí, porque por ahí recibimos una carta el otro día en la que dice que por qué les decíamos contrataderos, pero es que es un término que periodístico. Es término periodístico, exacto. Entonces, aquí lo que vemos es que en esta contratación, mire, el Fondo Mixto de Promoción de la Cultura y las Artes en Sucre, en adelante, entidad, pone a disposición de los interesados el pliego de condiciones para la selección del contratista encargado de ejecutar el contrato de obra pública para la construcción de los embarcaderos marítimos públicos ubicados en el municipio de Santiago de Tolú, departamento de Sucre, en adelante, contrato. Es decir, ellos, el Fondo Mixto de Cultura y las Artes de Sucre, va a adelantar todo este proceso de contratación. Entonces uno dice, si es una entidad dedicada a la cultura, a promocionar la cultura, ¿por qué va a contratar una obra civil? Y es que veamos la página de, por lo menos de ellos, en lo que tiene que ver con su función. Ahí vemos, mire, Fondo Mixto de Promoción de la Cultura y las Artes de Sucre, donde lo que ellos dicen, existimos para dar a conocer al mundo la riqueza y belleza de nuestra diversidad cultural como la mejor manera de conservarla. Pero esto sí es el absurdo total, y no existe una secretaría, no sé, de infraestructura o una secretaría de esa naturaleza para contratar este tipo de cosas en el departamento de Sucre. Claro, existe, porque no lo hacen mediante una licitación pública sin tener que saltarse la ley 80, sino directamente con la gobernación del departamento de Sucre, que lo hagan. Incluso mediante el INVIAS se puede realizar esta obra, porque es una obra de transporte. Y muchos de estos cuestionamientos se están haciendo, Lucas, porque es que este fondo mixto ya es la segunda obra que adelanta. En mayo también adelantó la construcción de unos colegios. Entonces uno se pregunta aquí, ¿cuál es la función del fondo mixto? Si es promocionar la cultura o adelantar los procesos de contratación de obras de infraestructura en todo el departamento. Esta convocatoria se abrió ayer, es decir, hasta ahora se hizo la licitación para que se presenten los interesados y conozcan del pliego de condiciones y allí hagan las observaciones necesarias. Sin embargo, pues uno ve esto transparente en el sentido de que publiquen en el SECOP, pero ¿por qué un Fondo Mixto de la Cultura va a adelantar esa licitación? ¿Cuál es el monto del contrato? 8.000 millones de pesos, un poco más de 8.000 millones de pesos para adelantar estos embarcaderos en Tolú. Bueno, ¿y usted ha podido hablar con el gobernador, la gobernadora del departamento de Sucre o en este caso o el alcalde de la ciudad de Tolú, del municipio de Tolú, para tratar de entender por qué este fondo mixto dedicado al arte y a la cultura está contratando estas obras civiles? Le hemos escrito y hemos llamado a la gobernadora Lucy García, la gobernadora del departamento de Sucre. Por ahora no hemos tenido una respuesta. Ya hasta hace pocos minutos me respondieron, les entré un mensaje porque no había entrado al fondo mixto. Pues las inquietudes sí están, y sobre todo cómo se va a desarrollar ese proceso. La gobernación, que uno diría, pues como usted dice, Lucas, hay una Secretaría de Infraestructura, dedíquenla o déjenla a ellos. No, increíble, increíble, y vamos a esperar pues la respuesta de la gobernación, porque debe tener alguna explicación, porque claro, al menos como usted lo está pintando, suena un poquito raro, un fondo dedicado al arte y la cultura contratando obras civiles por cerca de 8.000 millones de pesos. Vamos a estar pendientes de la respuesta de, por supuesto, la gobernación, pero también las IAS, la Contraloría, la Procuraduría, para ver
qué opinan sobre esta joyita que usted nos está presentando a esta hora. Y vamos a hablar de esos videos que fueron ayer tendencia en redes sociales. Uy, sí. De un accidente que protagonizó una camioneta o un conductor de una camioneta suscrita o adscrita al esquema de seguridad de una congresista del Centro Democrático. Hagamos memoria de qué fue lo que sucedió ayer en el centro de Bogotá. Sí, pues realmente hay muchas preguntas, hay más preguntas que certezas respecto a unas imágenes que se conocieron a través de las redes sociales. Mauricio, Pablo, ustedes las vieron en Twitter, en Instagram, bueno, fueron tendencia incluso, porque es el momento en el que se registra un accidente, lo pongo entre comillas, porque hay preguntas y cuestionamientos que aquí les vamos a plantear alguno de ellos. Esto sucedió sobre las 4:10 de la tarde, muy pegadito al Congreso de la República. Ustedes, para que se ubiquen, es la calle bajando donde queda la Universidad Libre. Mauricio, ¿eso qué dirección es? Esa es la calle Octava con carrera Quinta, exactamente. Ahí detrás del Congreso, del edificio nuevo. Entonces, ahí vemos algunas imágenes de una ciclista, una mujer que fue arrollada por una camioneta. Esa camioneta hace parte del esquema de seguridad de la representante del Centro Democrático, Juliet Sánchez. Pero lo que llama la atención es que esa camioneta no iba siendo manejada pues por el conductor asignado. En principio esa es la pregunta que se debe plantear, porque esas camionetas tienen que tener un registro incluso ante el Congreso diciendo, vean, conductor asignado es esta persona y no nadie más. Y normalmente ese conductor hace parte de la Unidad Nacional de Protección. Correcto, exactamente. De la UNP. Pero aquí lo que llama la atención es que lo estaba manejando esa camioneta un asesor de la UTL. O sea, el asesor de la oficina de la congresista. Exactamente, que se llama Camilo Arenas, que hacía un asesor de la UTL de la congresista siendo manejado por esta persona. Pues miremos entonces las imágenes 2. Ahí se ve entonces la camioneta ya saliendo de este... Estamos hablando de una camioneta Toyota Prado blindada con los vidrios polarizados. ¿Eso es que es una camioneta verde o negra? Negra. Es una camioneta negra y pues se ve en el suelo la persona que también estuvo involucrada en el accidente, esa ciclista, y pues ahí le están auxiliando algunas de las personas que están en la zona y montándola a una camilla. Es decir, se nota que fue siempre un accidente bastante aparatoso. Claro, y cuando ya después él da algunas declaraciones a los medios de comunicación, este asesor que estaba manejando la camioneta se enreda en la justificación y la explicación de por qué él estaba manejando la camioneta, porque al principio intentaron decir que no era él, pero hay un testimonio que ya les vamos a mostrar que dice incluso que sí hubo un cambiazo. Dijeron que estaba borracho, ¿no? Hubo algunas... Sí, pero después hubo una entrevista y el señor parecía pues que estaba, digamos, bien. Él se veía, era más nervioso que enredado por... Pero la pregunta pues sí es absolutamente válida. ¿Qué hacía una persona de la Unidad de Trabajo Legislativo manejando una camioneta? Exactamente, pero además Mauricio, él da una versión y dice que al ver a la persona, a la mujer, a la ciclista, pues entonces él intentó maniobrar y por eso fue que se dio contra una pared. Le tengo la imagen de cómo quedó la pared. Ahí fue como quedó, siempre el impacto fue bastante fuerte, pero los videos que ustedes habrán visto en las redes sociales, pues muestra Mauricio que parece ser que fue otra la explicación o el otro la motivación, porque no se vio como un accidente, sino como si hubiera sido intencional en momentos que retrocede. La camioneta brincando de una manera, pues yo creo que a todos les llamó la atención fue eso, donde decía la persona que atropelló, o sea, quedó muy mal después de ese golpe que recibió. Ahora yo tengo una pregunta, no sé Lucas, usted que conoce y Andrea también en el Congreso, esas camionetas, yo veo que está saliendo en la imagen que nos mostró ahorita Andrea, saliendo de los parqueaderos, pero de la Universidad Libre. ¿Esas camionetas no deberían estar en un parqueadero del Congreso o dónde las guardarán? Porque ahí sí no sé ese detalle. Buena que pueda sumar. Buena pregunta. No, sí, es que yo les decía, hay más preguntas que el respuestas de todo Mauricio, lo que sucedió. Revisando. Claro, y mire, una de las preguntas que también se hacían las personas que estuvieron ahí, incluso testigos, es si intentaron cambiar la versión respecto al conductor, si hubo un cambiazo o no, porque entonces cuando ya sucede el accidente, dice algunos de los testigos con quienes hemos hablado que sí intentaron hacer un cambiazo. Pero miren el siguiente video y aquí queda registrado el momento en el que el asesor de la UTL, de la representante del Centro Democrático, está en el volante. Es la misma persona que después da unas declaraciones. La pregunta es qué hacía él manejando esto, tenía permiso o no. Y un último video pues muestra cómo
el señor asesor de la UTL de la congresista estuvo hasta último momento en la ambulancia. La ambulancia se fue como hacia las 6:10 de la tarde. El accidente ocurrió a las 4 de la tarde más o menos, porque si tenía unas lesiones importantes, se demoraron 2 horas dentro de esa ambulancia, y porque estuvo también ahí permanentemente el señor, al parecer con un abogado, incluso dentro de la ambulancia. ¿Por qué no se la llevaron entonces rápido? Y no sé si intentaron como negociar. Ahí es importante decir, Andrea, usted me corregirá, en ese vehículo no estaba la congresista del Centro Democrático. No estaba la congresista. Y de hecho, ella expidió un comunicado algunos minutos después de toda esta confusión, en la que, pues, por supuesto, decía que ojalá se recuperara la persona involucrada en el accidente, pero señaló lo siguiente, y abro comillas: Camilo Arenas, el asesor de la representante, está a disposición para realizarse los exámenes correspondientes en medicina legal que se estarán entregando a la opinión pública. Nos ponemos a disposición de las autoridades para que se investigue lo sucedido. Ese tema de medicina legal, pues, es clave para la pregunta que se estaba haciendo Paula, que tiene que ver de si hubo o no una ingesta de alcohol en este episodio, pero pues el único que puede responder esa pregunta es el Instituto de Medicina Legal. Y la responsabilidad de la Unidad Nacional de Protección, porque finalmente el conductor encargado de este vehículo pues le soltó la camioneta al asesor, a Camilo Arenas. Entonces ahí también hay una responsabilidad de la UNP. Sí, y escuchemos este testimonio de una persona que estuvo en el lugar y que nos dice que hay unas preguntas y cuestionamientos que indican que hay unas versiones encontradas, pero sobre todo lo que llama la atención es por qué se demoraron tanto en la ambulancia, qué hacía esta persona allí. Hay algo que no cuadra y que las autoridades tienen que investigar. Escuchemos y veamos. Pueden ser muchas las inconsistencias que se dieron ayer en el marco del accidente que hubo de la camioneta de la congresista a la salida del Congreso de la República, porque ni siquiera hubo un levantamiento de croquis. La camioneta fue movida por otra persona, es decir, cambiaron al conductor, el asesor que iba manejando fue cambiado por otra persona para moverlo cuando llegó el tránsito. Y lo peor y más sospechoso de todo, que deja muchos interrogantes, es que la ambulancia estuvo parqueada ahí en el parqueadero de la Universidad Libre hasta las 6:15 de la tarde. O sea, la chica parece que tenía lesiones graves y uno no entiende por qué la ambulancia dura 2 horas parqueada sin llevarla a un hospital. Y dentro de esa ambulancia se vio al señor que atropelló a la chica adentro, entrando y saliendo de la ambulancia en varias ocasiones. Y al parecer, pues, esperaron hasta que llegó la familia y ahí hubo un par de conversaciones de qué, no sabemos sobre qué, porque la ambulancia se queda esperando hasta 2 horas. Andrea, entonces aquí estamos hablando del testimonio de una persona que estaba ahí. Sí, un hombre que estuvo ahí cuando se terminó yendo la ambulancia y que pregunta por qué se demoraron tanto tiempo, por qué no hicieron un croquis, por qué no le hicieron una prueba a esta persona de la UTL y por qué le distorsionamos la voz, Lucas. Porque esta persona dice, venga, yo les cuento lo que para mí fue sospechoso, pero las autoridades deben investigar, pero cuando se trata de una camioneta, de un esquema de seguridad, del Congreso, se pueden mover influencias, entonces yo prefiero no meterme en líos, pero sí considero que las autoridades deben investigar qué fue lo que sucedió. Bueno, pues Andrea, le damos un par de comentarios a propósito de este tema que ayer fue tendencia en redes sociales, el accidente de este vehículo adscrito al Congreso de la República. Sí, pues dice que responda, que pague, dice Leonardo, el petardo y asuma las sanciones correspondientes. No pueden usar esos carros para hacer lo que se les dé la gana. Dice Panda Tierno, aparte de exámenes de alcoholemia toxicológicos también deben hacerle. Dice María del Carmen Jarrín, este accidente denota el abuso de servidores públicos con los bienes del Estado. Los daños que ocurrieron en el caso anunciado puede causar demanda contra el Estado. ¿Hasta cuándo estas violaciones? Insistir en que la representante no estaba allí, pero sí era la camioneta del esquema, entonces ella también debe saber a quién le da su vehículo.